Es el año 2025 y la guerra nuclear está sobre nosotros. Después de 80 años de llamadas cercanas y amenazas vacías, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia finalmente han inclinado en un conflicto nuclear a gran escala. Los aliados de Estados Unidos se suman a la batalla. Las bombas estadounidenses se lanzan desde sitios de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte dispersos. Las bombas rusas despegan desde el exclave de Kaliningrado a lo largo del mar Báltico. Los misiles Tomahawk sobrevuelan. Grandes ciudades colapsan en violentas tormentas de fuego. En las primeras horas mueren 360 millones de personas. Esto es solo una fracción del número total de personas que finalmente perecerán. ¿Cómo llegamos aquí y cómo terminará? El 6 y 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Menos de un mes después, Japón se rindió formalmente, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En los desiertos de Nuevo México, los científicos crearon una bomba capaz de destruir el mundo. Ahora pasaríamos el resto del tiempo intentando no usarla de nuevo. Cuando se levantó la niebla de la guerra, quedó claro que el mundo estaba en ruinas. La economía europea colapsó. Cerca del 70% de su infraestructura industrial estaba destruida. Mientras tanto, la Unión Soviética había perdido 27 millones de personas. Toda una generación de jóvenes que había sido aniquilada. La gente buscaba respuestas y vio que la guerra había surgido de los años de la depresión en la década de los 30. Las personas hambrientas y desesperadas habían sido susceptibles a demagogos carismáticos como Adolf Hitler. La guerra ahora representaba una amenaza existencial para la humanidad como nunca antes. Los antiguos aliados se volvieron enemigos. El Ejército Rojo Soviético había liberado grandes extensiones de Europa Oriental de la ocupación nazi, lo que los llevó a anexarlas para convertirse en parte del proyecto comunista. Sin embargo, con Europa destruida, Estados Unidos tenía un control sin precedentes de la economía mundial. Eran responsables de la mitad de toda la industria global. Lo que Estados Unidos tenía para ofrecer era dinero con el cual poner a Europa de nuevo en marcha. Esperaban que fuera suficiente para evitar otra guerra. Al principio, la ayuda estadounidense excluyó a Alemania, temiendo su rematerialización. Pero rápidamente el pensamiento cambió, reconociendo que una Europa pacífica y próspera debe incluir al pueblo alemán. En 1948, los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall, oficialmente llamado Programa de Recuperación Europea. En los siguientes 4 años, transferiría $13.3 mil millones a Europa. Aunque se ofreció, la Unión Soviética rechazó la asistencia financiera y bloqueó la ayuda a los otros países del bloque del Este. Incluso Finlandia se sintió obligada a rechazar el dinero por temor a enfurecer a su poderoso vecino. En los años posteriores a la guerra, Europa vio su futuro inextricablemente unido. Las naciones firmaron una serie de tratados en los que prometieron ayudarse mutuamente en caso de otra guerra. El Tratado de Dunkerque unió a Francia y al Reino Unido en un acuerdo de reciprocidad mutua. El Tratado de Bruselas extendió este acuerdo a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte de 1949 reunió a los 5 países del Tratado de Bruselas junto con los Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Cada nación prometió apoyo en caso de una invasión extranjera. Sin embargo, la firma de la Organización del Tratado del Atlántico Norte causó disturbios en las calles de Islandia. Su gente se opuso al potencial de otro enredo extranjero y deseaba un retorno al aislacionismo. Pero esos días habían pasado y el Parlamento islandés firmó de todos modos. Este fue el nacimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Su lema era Animus inconsulendo liber, o una mente sin restricciones en la deliberación. La decisión de acudir en ayuda de un Estado miembro bajo ataque sería automática y se entregaría sin demora. El aspecto clave de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue el artículo 5 que establecía que un ataque contra un país miembro debería ser tratado como un ataque contra todos ellos. Aunque los miembros están obligados a responder, la respuesta no tiene que incluir acción militar, aunque a menudo se asume que sí. En tiempos modernos, la OTAN incluso ha reconocido la ciberguerra como un frente de batalla legítimo, lo que significa que incluso un ataque cibernético puede activar el artículo 5 de la OTAN y obligar a otros Estados miembros a enviar asistencia. El mismo año que se formó la OTAN, la Unión Soviética desarrolló su propia bomba atómica, utilizando inteligencia robada del Proyecto Manhattan. El mundo ahora tenía 2 superpotencias encerradas en un juego de al borde del abismo, con el potencial de desatar una devastación nuclear. En 1954, la Unión Soviética solicitó la membresía de la OTAN, proponiendo que Alemania se reunificara y que todas las tropas extranjeras se retiraran. La OTAN rechazó la propuesta soviética. El primer secretario general fue Lord Ismay, quien resumió los objetivos de la organización.
mantener fuera a los rusos, adentro a los estadounidenses y abajo a los alemanes. Pero con la Unión Soviética fortaleciendo su poder en Europa del Este, la OTAN necesitaba una Alemania del Este fuerte para detener el avance del comunismo. Alemania del Este se unió en 1955, precedidos por Grecia y Turquía. En respuesta a ser rechazada por la OTAN, la Unión Soviética lideró su propia versión, llamada el Pacto de Varsovia. Su nombre formal era el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. Pero con el control férreo de los soviéticos sobre sus estados satélite, el acuerdo era en gran medida superfluo. Mientras tanto, Francia estaba molesta por el estrangulamiento del liderazgo de la OTAN ejercido conjuntamente por los Estados Unidos y el Reino Unido. El presidente francés Charles de Gaulle presionó por el derecho a hacer una paz separada con la Unión Soviética. Los franceses también prohibieron las armas nucleares controladas por otra nación y comenzaron a construir las suyas. El evento nuclear más importante de esta era fue la crisis de misiles cubana de 1962. Cuando los Estados Unidos plantaron misiles Júpiter con punta de hidrógeno en Turquía, la Unión Soviética respondió de la misma manera, colocando misiles nucleares en Cuba a menos de 100 millas de la costa de los Estados Unidos. Tras un enfrentamiento tenso, ambos países alcanzaron un entendimiento. Los soviéticos retiraron sus armas de Cuba y los Estados Unidos retiraron sus armas de Turquía varios meses después. Después de la crisis de los misiles en Cuba, estaba claro que se tenía que forjar algún tipo de acuerdo, y las potencias nucleares comenzaron a elaborar un trato para evitar el desastre. En 1968 llegó el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Las potencias nucleares acordaron compartir la tecnología de energía nuclear para fines pacíficos y buscar el desarme. Las potencias no nucleares que firmaron el tratado acordaron no adquirir armas nucleares. Hoy, 191 países han firmado el Tratado sobre la No Proliferación, pero oposiciones notables incluyen a India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. La década de los 70 produjo los acuerdos para la limitación de armas estratégicas, también conocidas como SALT, donde Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron limitar defensas de misiles estratégicos. Pero en 2002, Estados Unidos se retiró repentinamente del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de SALT, diciendo que el acuerdo era demasiado restrictivo a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Tras la anulación del tratado, Estados Unidos trasladó misiles a Europa del Este supuestamente para contrarrestar amenazas de Corea del Norte e Irán. Los años de Reagan en la década de los 80 vieron la creación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas conocido como START, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron limitar sus arsenales estratégicos, desplegados a 1.600 vehículos de entrega cada uno con un máximo de 6.000 ojivas. En 1987, solo 4 años antes de la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos y los soviéticos firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que abarcaba misiles de mediano alcance, así como aquellos con rangos de 500 a 5.500 kilómetros, resultando eventualmente en la destrucción de más de 2.000 misiles. Pero en 2019 el presidente Donald Trump terminó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, acusando a Rusia de violar sus términos e invocando la necesidad de los Estados Unidos de responder a las amenazas de China. En 1990, Alemania del Este y Oeste se reunieron finalmente. Negociadores soviéticos y de la OTAN discutieron términos de la reunificación alemana. Se acordó que una Alemania reunificada sería parte de la OTAN, tomando el lugar de la Alemania del Oeste. Se hicieron promesas para garantizar el acuerdo soviético, pero no se documentaron. Los soviéticos eran cautelosos de la expansión de la OTAN. Durante las negociaciones, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Jaime Baker, afirmó que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Esta no era una promesa que la OTAN estuviera preparada para mantener, y la próxima década vería a la organización expandirse para incluir a muchos de los antiguos satélites soviéticos. En 2021, Vladimir Putin dio una conferencia de prensa en la que se dirigió a las potencias occidentales diciendo: "Nos prometieron en la década de los 90 que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Nos engañaron descaradamente". En 1997 la OTAN dio la bienvenida a 3 antiguos estados soviéticos: Polonia, Hungría y la República Checa. A estos les siguieron durante los próximos 10 años la admisión de 7 países más de Europa Central y Oriental. Para entonces, Rusia no podía exigir que la OTAN cumpliera sus promesas. En 1990, el nuevo Estado democrático estaba en mal estado de salud. Según una frase, los rusos debían aprender a comerse sus espinacas. En los acuerdos de Helsinki, el presidente ruso Boris Yeltsin acordó abandonar su oposición a la expansión de la OTAN a cambio de la integración en la Organización Mundial del Comercio. La economía rusa pasó por encima de las preocupaciones de seguridad, y el Occidente vio poca necesidad de temer provocar al oso ruso. En 2004, la OTAN le dio la bienvenida a Rumanía y luego a Estonia en la frontera con Rusia. En menos de 15 años, la OTAN había expandido su alcance casi 1000 millas hacia el este. Expertos en política exterior como George Kennan
Advirtieron que la expansión de la OTAN en la antigua Unión Soviética inevitablemente llevaría a una reacción violenta. Como dijo el científico político Richard Sakwa, la existencia de la OTAN se justificaba por las amenazas a la seguridad provocadas por su ampliación. A medida que la OTAN absorbía más de Europa Oriental, Rusia veía cómo su esfera de influencia disminuía, pero mantenían que existían líneas rojas sobre Ucrania y Georgia que tenían un significado especial en la imaginación rusa. Georgia fue el lugar de nacimiento de Joseph Stalin, y su ubicación en el Cáucaso la convirtió en una parte crucial del histórico imperio ruso. La importancia de Ucrania es aún mayor con una frontera compartida que se extiende por 1.200 millas. Además, la capital ucraniana de Kiev tiene gran importancia para la fundación de Rus y el origen de la identidad nacional rusa. La intrusión aquí estaba segura de atraer la ira de un recién envalentonado Rusia, buscando reafirmarse después de la desesperación de los años 90. En 2009, se les dijo tanto a Georgia como a Ucrania que eventualmente podrían formar parte de la OTAN, pero la organización creó el No Path to Membership, conocido como un plan de acción de miembros. En privado, los expertos en política exterior dudaban si la OTAN podría admitir alguna vez a Georgia y Ucrania debido al potencial enfado con Rusia. En cierto modo, esto fue lo peor de ambos mundos, poniendo a Rusia al límite al anunciar planes para incorporar a Georgia y Ucrania antes de que la OTAN pudiera defenderlos como miembros. Solo 4 meses después de este anuncio, las fuerzas rusas cruzaron al distrito georgiano de Osetia del Sur, cuyo ejército fue entrenado y armado por los Estados Unidos. La invasión ocurrió solo días después de un ejercicio militar de los Estados Unidos en Georgia, que involucraba a unos 2.000 soldados. En Ucrania, el presidente Viktor Yanukovych había sido elegido con una plataforma pro-occidental, pero en 2013 cambió de opinión repentinamente y anunciaba planes de unirse a la Unión Ruso-Eurasiática. También quería aceptar un préstamo de Rusia de $15.000 millones. Esto llevó a las protestas en la Plaza Doncella, la huida de Yanukovych a Rusia y, en 2014, la invasión de Rusia a Crimea. Hasta el año 2012, solo el 28% de los ucranianos apoyaba unirse a la OTAN, pero después de la invasión de Crimea, este número se disparó a 69%. La OTAN respondió a la invasión invocando el artículo 4. Los miembros se comprometieron a aumentar las contribuciones financieras a un mínimo del 2% de su PIB y aumentaron drásticamente las tropas en Europa del Este. En 2019, Volodymyr Zelensky se convirtió en presidente de Ucrania con el 70% de los votos. A pesar de postularse en una plataforma de paz con Rusia, esto pronto se volvió insostenible. En medio de estas tensiones, la OTAN estaba realizando ejercicios militares en Estonia a lo largo de la frontera rusa, durante los cuales lanzó 24 misiles tácticos, simulando un ataque a las defensas aéreas rusas. Al año siguiente, Estados Unidos y Ucrania coorganizaron ejercicios navales en el Mar Negro, involucrando a 32 países. En una reunión en Bruselas en 2021, la OTAN reafirmó su compromiso de extender la membresía a Ucrania. En febrero de 2022, Rusia intensificó su guerra en Ucrania. Putin lo llamó una operación militar especial. En octubre, el presidente de Estados Unidos, Biden, admitió que el conflicto podría descontrolarse seriamente, indicando que el mundo estaba más cerca del Armagedón que desde la crisis de los misiles en Cuba. En febrero de 2023, Rusia elevó su estado de alerta nuclear oficial, advirtiendo al Reino Unido que el Reino Unido corría el riesgo de provocar un tsunami radiactivo. Menos de un día después, los Estados Unidos elevaron su estado de alerta a DEFCON 3 por primera vez desde las secuelas del 11 de septiembre. Pero Estados Unidos y Rusia se han reservado el derecho de usar o no armas nucleares de manera preventiva y no solo en respuesta a un arma nuclear lanzada por su oponente. Durante su campaña presidencial de 2020, Joe Biden prometió adoptar una política de no primer uso. Pero su revisión de la postura nuclear de 2022 no incluyó tal cambio. Ambos países están dispuestos a recurrir a lo nuclear si enfrentan una amenaza existencial, una que ven como una amenaza a la misma existencia del país. ¿Qué constituye una amenaza existencial? Es imposible saberlo con anticipación. Tal amenaza puede interpretarse de manera tan amplia como lo dicte la conveniencia. De hecho, Putin habla regularmente de la OTAN en términos existenciales, acusándola de intentar debilitar, dividir y finalmente destruir Rusia. Ha jurado usar todos los medios a su disposición si siente que la integridad territorial de Rusia está amenazada. Esa integridad territorial ahora incluye gran parte de Ucrania. Un autócrata puede ver el futuro de su régimen tan entrelazado con el futuro del país, que una amenaza existencial al régimen se ve como una constitución de una amenaza existencial a la nación. ¿Puede terminar la guerra en Ucrania con Putin aún en el poder?
No está claro cómo se podría permitir que ocurra tal cambio. Entonces, si Putin no estuviera dispuesto a terminar la guerra sin una victoria rusa total, la guerra nuclear parece inevitable. ¿Cuán malo podría ser? Profundicemos en los arsenales nucleares alrededor del mundo. Juntos, Rusia y los Estados Unidos poseen el 90% de las armas nucleares del mundo. Los Estados Unidos por sí solo cuentan con 5.400 armas nucleares, 1.744 de las cuales se mantienen en una posición lista para lanzar. La mayoría de estos se encuentran en submarinos y en silos a lo largo del corazón de América. 100 armas nucleares se guardan dentro de los Estados miembros de la OTAN en Europa. Se cree que Rusia tiene aún más armas listas para lanzar, aunque su habitual ofuscación hace que esto sea imposible de verificar. La tecnología de armas ha avanzado enormemente desde que se lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. La más letal es la bomba de gravedad B-83, 80 veces más potente que las utilizadas en 1945. Los misiles también son más precisos, también programados y computarizados en términos de precisión, que los Estados Unidos han dejado de probarlos en gran medida. Armas como Status 6, conocido como Poseidón en Rusia y Canyon en Estados Unidos, son torpedos de largo alcance diseñados específicamente para contaminar radioactivamente grandes extensiones de tierra, volviéndolas inútiles para la actividad militar y económica. No podemos descartar la posibilidad de que un arma nuclear sea detonada por accidente. Como ha sucedido antes, tal percance puede invitar una lluvia de represalias nucleares antes de que quede claro que la ofensa original fue involuntaria. En 2017, un misil de persecución propulsado por energía nuclear llamado Burevestnik se estrelló en el mar de Barents al norte de Rusia y se lanzó una misión de recuperación. En 2019 ocurrió un accidente en un campo de pruebas cercano, matando a 5 personas, lo que se creía ampliamente que estaba relacionado con el programa Burevestnik. Aunque las fuentes oficiales afirmaron que la explosión no fue nuclear, los reporteros independientes notaron un aumento en los niveles de radiación y la evacuación de los pueblos cercanos. Las armas nucleares resaltan la trampa del dilema de seguridad, donde las medidas tomadas por un país para sentirse más seguro, por ejemplo, aumentar su arsenal nuclear, necesariamente hacen que otros países se sientan menos seguros. Sin tratados de desarme, la proliferación es interminable. Cada lado fortalece sus defensas en respuesta al otro. La invasión rusa de Ucrania ha impulsado a Suecia y Finlandia a buscar la membresía de la OTAN. El expresidente ruso Dmitry Medvedev ha advertido que esto exime a Rusia de su promesa de no preparar armas nucleares en el área alrededor del mar Báltico. Pero los funcionarios lituanos dicen que Rusia siempre ha tenido armas nucleares en la región de Kaliningrado, que es ese pequeño pedazo de Rusia en el Báltico, separado del resto del país. Estados Unidos tiene armas nucleares en 5 naciones de la OTAN. Francia y el Reino Unido mantienen sus propias armas nucleares, saturando al continente. Los tratados nucleares han permitido que pasen casi 80 años sin el uso de un arma nuclear. Sin embargo, incluso el uso de armas nucleares pequeñas y dirigidas podría actuar como la ruptura de una poderosa presa, rompiendo un poderoso tabú que nos ha mantenido a salvo. Mientras tanto, Putin ha negado que exista tal tabú. Describe al Occidente como habiendo creado un precedente al usar armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. De esta manera absuelve a Rusia de cualquier responsabilidad potencial por romper el sello nuclear. Entonces, ¿cuál será la gota que derrame el vaso y cause que comience la guerra nuclear? Ninguna de las partes descartará el uso de armas nucleares en una situación de emergencia existencial. El uso podría iniciar con armas tácticas de menor escala, capaces de eliminar un solo bloque de apartamentos en vez de los destructores de ciudades que solemos imaginar. Las carcasas de estas armas nucleares tácticas pueden ser tan pequeñas como 6 pulgadas de ancho y disparadas desde la artillería. Campo de batalla. Llamar a un arma nuclear táctica hace que suene muy preciso, capaz de seleccionar objetivos con precisión milimétrica. Pero sigue siendo una bomba, de manejo difícil, que podría propagar radiación lejos del impacto dependiendo del viento. Incluso un arma nuclear a pequeña escala lanzada en un área densamente poblada puede matar a miles y la radiación puede hacer que un área sea inhabitable durante años. Las armas tácticas podrían atacar infraestructura energética, suministros o almacenamiento de armas. Se estima que Rusia posee cerca de 2.000 armas nucleares pequeñas, incluyendo el Iskander-M. El Iskander, a pesar de ser de las menos potentes de las armas nucleares modernas, tiene un radio de explosión aún mayor que la bomba de Hiroshima. Las armas nucleares son bastante temibles, especialmente cuando las imaginamos bajo el control de gobiernos con cierta responsabilidad hacia su pueblo. ¿Y si actores rebeldes las aprovecharan? En 2022 alguien saqueó la planta de energía en Chernóbil robando material radiactivo, que podría convertirse en una llamada bomba sucia, un dispositivo nuclear improvisado. Rusia ha culpado del saqueo a los ucranianos,
alegando que planean usar tal arma contra ellos mismos y luego culpar a Rusia por ello. En junio de 2023, Yevgeny Prigozhin lideró sus 5.000 unidades paramilitares en un intento de marcha sobre Moscú. Durante el motín, un contingente de soldados pudo haber intentado obtener armas del arsenal conocido como Voronezh 45, que se cree que posee armas nucleares lo suficientemente pequeñas que podrían caber en una mochila, que supuestamente se destruyeron en la Guerra Fría. El primer teniente Bruce Blair fue un oficial de control de lanzamiento para misiles intercontinentales en la década de los 70. Blair estaba aterrado por la facilidad con la que dos personas que trabajaban en estaciones de lanzamiento separadas podían tomar el control del arsenal nuclear y aprovechar 60 megatones de poder nuclear para dirigirlo a estados extranjeros. Los oficiales de control de lanzamiento tienen un nivel extraordinario de control en una emergencia, teniendo el presidente solo minutos para decidir cómo responder. Los funcionarios nucleares incluso tienen una frase que llaman bloquear al presidente, lo que significa presentar opciones de tal manera que el presidente tenga poca opción más que lanzar misiles. En caso de un ataque nuclear, el tiempo es tan valioso que algunos sistemas de armas están diseñados para responder automáticamente si se detecta una amenaza nuclear. En tal situación, se necesita intervención humana para detener un lanzamiento nuclear en lugar de iniciarlo. Necesitamos ver si incluso uno de esos dos individuos puede forzar situaciones que incluso los jefes de gobierno podrían no ser capaces de detener. Así, una vez que inicie una guerra nuclear, ¿cómo sería? Aunque hay muchas formas en que podría comenzar, lo más probable sería el uso de armas nucleares tácticas en los campos de batalla de Ucrania, lo que podría llevar rápidamente a una guerra nuclear a gran escala. Una vez que cae una bomba nuclear, cientos o incluso miles más están listas para seguir. 4.000 detonaciones potenciales, cada una de 100 kilotones en promedio, llevarían rápidamente a 360 millones de muertes. Estas bombas son viajeras rápidas. Desde Rusia, todas las ciudades de Estados Unidos están a 30 minutos de distancia. En Europa, la cifra es solo de 20 minutos. Cuando las bombas impactan, los rayos X y las ondas de luz ultravioleta crean una bola de fuego con la temperatura del centro del Sol. Gente en el epicentro se vaporiza al instante. La familiar nube en forma de hongo es radiactiva, esparciendo material peligroso dependiendo de cuán ventoso sea el día. La onda de choque, que viaja inicialmente más rápido que el sonido, genera una presión atmosférica capaz de derrumbar edificios a decenas de millas de distancia. Se desatan tormentas de fuego, licuando vidrio y asfalto. Un misil nuclear moderno guiado con precisión contiene varios kilotones de TNT. La detonación envía una ráfaga de radiación que dura menos de un segundo, pero es mortal hasta 1 milla de distancia. Un destello térmico causa quemaduras de primer grado hasta a 8 millas de distancia. Una moderna ojiva nuclear de 300 kilotones es casi 10 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Si se lanzara sobre una ciudad como Nueva York, tal explosión podría dejar 1 millón de personas muertas en 24 horas e iniciar un incendio masivo de 6 millas de diámetro. Nuestra mejor idea de cómo sería una guerra nuclear proviene de los ataques de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki. 140.000 personas en Hiroshima y 73.000 en Nagasaki murieron, ya sea instantáneamente o dentro de los 5 meses posteriores al impacto. A 1 milla del epicentro de la explosión, las víctimas fueron carbonizadas, perdiendo completamente la piel del hueso. Algunos se transformaron en esqueletos al instante, mientras su carne se vaporizaba. La enfermedad aguda por radiación afectó a muchos de los que sobrevivieron. Las víctimas sufrieron diarrea con sangre, pérdida de cabello y fiebre. Algunos murieron. Quizás las tasas de cáncer no fueron tan malas como se temía. Una guerra nuclear total enviará muchas más bombas volando por todo el mundo. Incluso más preocupante que las víctimas inmediatas son los efectos sobre el clima y el medio ambiente. Enormes tormentas de fuego enviarán grandes nubes de polvo negro alto en la atmósfera, creando nubes de polvo mucho más grandes que las vistas durante la Segunda Guerra Mundial. No solo porque las armas actuales son más potentes, sino también porque las posibles ciudades objetivo como Moscú, Nueva York, Londres están más pobladas, generando más escombros que serán arrastrados al aire. Habrá tanto polvo que las columnas de humo se elevarán por encima del nivel de las nubes y entrarán en la estratosfera. A esta altitud no puede caer lluvia para limpiar el polvo. En cambio, estará directamente expuesto a la luz del sol, lo que hará que el polvo suba aún más, hasta 50 millas por encima de la Tierra, hasta la mesosfera, donde permanecerá hasta 1 década. Las corrientes esparcirán el humo por todo el hemisferio norte en cuestión de días. El planeta entraría entonces en un invierno nuclear, con una caída promedio de las temperaturas globales de 16 grados Fahrenheit, más frío que las temperaturas durante la última era de hielo.
Las latitudes del norte se ven más afectadas por la caída de la temperatura, y aquí la agricultura se reduce a una fracción de la producción normal, devastando las poblaciones de Europa, Rusia y Canadá. En un planeta de 8.000 millones, 5.000 millones mueren por hambre. Este es un futuro que nadie en la Tierra desea. Entonces, ¿cómo evitamos que este sombrío futuro se haga realidad? Nuestra mejor apuesta es extendiendo los tratados actuales y creando nuevos. El favorito actual es el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas llamado Nuevo START. Ambas partes cumplieron los términos del tratado para la fecha límite original en 2018 y acordaron extenderlo hasta 2026. Mientras tanto, la OTAN puede haberse expandido tanto como pudo sin provocar a Rusia a un grado apocalíptico. La idea de las esferas de influencia puede parecer profundamente antidemocrática. Sin embargo, es parte de la política global, lo reconozcamos o no. Ambos países se han negado a adoptar una política de no primer uso, donde se comprometerían a no usar armas nucleares a menos que el otro lado lo haga primero. En cambio, ambos se han reservado el derecho de usar armas nucleares en caso de una amenaza existencial. Debería estar claro a estas alturas que la verdadera amenaza existencial es la guerra nuclear en sí misma.